¿Cómo sé que una constructora no me va a estafar? ¿Para qué servirá el certificado de gravámenes? ¿Y qué será la propiedad horizontal? Mami, ¿se puede vender mi escuela? Todo lo que necesitas saber sobre sus propiedades se lo contamos aquí. En 15 minutos, casa dentro del registro de la propiedad. Silencio en estudio, dice Tati, y ahora abrimos nuevamente nuestras voces para decir buenas tardes a la ciudadanía. Bueno, no solo a la ciudadanía, al mundo, ¿no? Estamos en radio online www.uisec.edu.es. Cristian, buenas tardes. Amigas y amigos del Distrito Capital, muy buenas tardes y como muy bien dice Lili, tenemos nuevamente la oportunidad de estar en el segmento 15 minutos Casa Adentro del Registro de la Propiedad con el doctor Agustín Vázquez, que en segmentos anteriores se nos había quedado pendientes varias inquietudes de la ciudadanía que creíamos importantes sean absueltas, como los habíamos comentado por este respetable jurista del Registro de la Propiedad, el doctor Agustín Vázquez, director de inscripciones. Lili. Aguchito, así con el cariño de siempre, bienvenido nuevamente acá a la radio de la Universidad Internacional SEC, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? Muy buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan, muy bien y dispuestos nuevamente al poder absorber las inquietudes que tenga el público. El conocimiento del Aguchito es vasto, amplio y aquí le exprimimos al máximo, queremos y nunca lo logramos. Precisamente por eso hoy sin más tiempo de espera, demos paso por favor a las inquietudes de la ciudadanía para aprovechar al máximo el conocimiento y el tiempo del doctor Agustín Vázquez. Javier Brama, 32 años, arquitecto. Mi pregunta sería si es que toda la documentación que se presenta para la transferencia de dominio en el municipio, al momento de retirar, no debería tener acceso directamente al registro de la propiedad. Doctor, ¿qué tal la pregunta? Interesante. Bueno, tenemos que indicar que si bien el registro de el municipio es una sola entidad, esta entidad tiene varias unidades, dentro de las cuales está el registro de la propiedad. Transferencias de dominio es una dirección totalmente diferente, y al igual que de catastros. Es decir, cada uno tiene sus competencias. Si bien inicia el trámite en transferencias de dominio, es porque ahí le van a determinar sobre el aspecto tributario, es decir, cuánto tiene que pagar por impuestos, cuánto tiene que pagar tanto por impuestos de alcabala, generar impuestos por obras y el impuesto por utilidad. Situación esta que no podría hacer el registro porque no tiene esa competencia, ¿sí? Cada uno tiene sus competencias. Entonces, es muy difícil que una sola entidad, es decir, solo como municipio, abarque todo lo que hace un municipio. Tanto es así que... Pero, doctor, perdón que le interrumpa, ¿qué podemos decirle nosotros a la ciudadanía para tener más sensibilidad o mayor comprensión? Porque muchas veces nos han dicho, pero ustedes son municipio, ¿qué les cuesta? La misma información deberían tener todos. ¿Es posible, no es posible? Sí, no, ¿y por qué? Yo entendí, como habíamos dicho, cada uno tiene sus competencias. En la misma ley establece que el registro de la propiedad tiene autonomía registral. Entonces, no podría hacerse una sola cosa. Igual, catastro tiene sus competencias y catastro lo realiza en su determinado momento. Entonces, cada entidad actúa en su momento, porque cada uno tiene sus respectivas competencias. Claro, es como cuando uno está en su casa, ¿no es cierto? Uno tiene, llamémoslo así, jerarquías dentro de la familia. Está papá, está mamá, el hijo mayor, está la persona que nos ayuda en la cocina o en la limpieza. Entonces, cada uno tiene diferentes funciones. Igual cosa sucede acá, ¿no? Cada área o cada institución tiene sus respectivas funciones, entonces mal se podrían contraponer la una a la otra o tener todo de todo. Cristian, ¿quieres preguntarle algo al doc? Sí, sin embargo, que nosotros somos una entidad municipal, como muy bien lo resalta el doctor Agustín Vázquez, cada una de esas instituciones tiene sus distintas funciones y sus distintas competencias muy específicas de acuerdo a lo que la ley establece. Con una eventual cruce de información entre estas instituciones, ¿se podría reducir tiempos de servicio del trámite de transferencia de dominio que toma alrededor de un par de semanas, hacer un trámite completo de transferencia de dominio? ¿Qué ventajas
podrían darse hoy que el registro de la propiedad ya es una instancia municipal, teniendo en cuenta muy claramente la distinción de competencias, pero ¿qué ventajas conlleva que el registro de la propiedad hoy en día sea una instancia municipal? A ver, tenemos que explicar primero que el momento en que uno va a transferencias de dominio, habíamos indicado que ahí le van a generar cuál es el valor que tienen que pagar por impuestos. Pero luego de eso, uno tiene que llevar, porque eso se lleva con la minuta, los avisos de pago que le dan en la notaría y los demás documentos, pero eso regresa a la notaría, donde recién se va a suscribir la matriz, donde se va a hacer el acto o el contrato, porque no se puede firmar una escritura mientras no estén pagados los impuestos. Entonces, por todas estas situaciones mismo, ¿no es cierto? Porque además no el registro no es recaudador de impuestos. Exactamente, ¿no? Entonces, primero se pagan los impuestos, va a la notaría, y en la notaría le cierran la escritura, recién en ese momento va a tener la escritura. Entonces, con esa escritura luego pasa al registro. Porque lo que se hace es revisarse, porque la ley mismo manifiesta que no se puede, ¿no es cierto?, celebrar una escritura mientras no estén pagados los impuestos correspondientes. Por eso es lo que decíamos en el programa anterior, Cristian, que puedo yo tener la escritura, pero no sería mía, legalmente no sería, o sea, ilegalmente legal, o sea, no sé cómo decirlo, pero tengo la escritura, lo adquirí de una manera legal, pero no soy dueño de esa propiedad. Pero no es tu título de propiedad mientras no esté inscrito. Claro. Claro. Tiene que haber esta transferencia de dominio, y para que exista esa transferencia de dominio tiene que cubrir todos los requisitos que demande el municipio, la alcaldía, para dar esa transferencia de dominio y que luego llegue al registro de la propiedad y se puede inscribir la propiedad. Así es. Esos serían los pasos de manera general, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo acá también, mira, ¿qué tal? Por eso sería muy difícil que una sola entidad abarque todo, porque deben darse ciertos pasos que deben cumplirse. Sería caótico, ¿no? Tratando de abarcar. A mí me gustan mucho los refranes porque dicen por ahí que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Imagínense. Sería terrible, ¿no? Caótico, ¿no? Que somos buenos, pero no tanto. Qué interesante conocer la amplia experiencia del doctor Agustín Vázquez. Precisamente por eso, Lili, ¿te parece si damos paso a la próxima pregunta de la ciudadanía? Así lo hagamos, Tati. Estamos listos para escuchar la siguiente pregunta. Renata Campaña, 25 años, abogada. Por favor, doctor, si nos podría manifestar un criterio acerca de la ordenanza de regularización de excedentes. ¿Qué tan legal es y cómo debería proceder el registro de la propiedad en el sentido de adjudicación, aclaratoria y también en la emisión de los certificados? Doctor, ahora hemos estado con preguntas profesionales de colegas suyos. No hemos tenido preguntas, bueno, no es que digamos que ellos no son ciudadanía, pero son con profesionales, así que esas preguntas sesudas, respuestas sesudas, querido doc. Y sería importante un poco contextualizar a qué se refiere esta ordenanza de regularización de excedentes, para que la ciudadanía, que como bien dice Lili, no están inmiscuidas en el ámbito profesional del derecho, entiendan de qué se trata esta ordenanza. Bueno, esta ordenanza no es que la ha emitido el municipio porque el municipio lo quiso. Esto deviene de lo que establece el artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde se establece que por excedentes o diferencias se entenderán todas aquellas superficies de terreno que excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa y que resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores del cálculo o medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario de lote que ha sido mal medido, cobrándole el precio de mercado. Digamos, doctor, yo compré un terreno en Guamaní, un terreno de 1,000 metros, y resulta que el terreno de 1,000 metros tenía 2 metros. Uh-huh. Me excedí en 2 metros, pero estoy pagando por 1,000 metros. ¿Y así estaría inscrito en el registro de la propiedad o no? Ya, justamente de lo del COTAD se generó primero, para hacer un poco de
de historia. Se generó primero la ordenanza 163. Posteriormente tenemos la ordenanza 269, que es sustitutiva de la 163. En la ordenanza 163 se establecía de que cualquier tipo de diferencia de excedente, sea en más o en menos, tenía que regularizarse y se daba el procedimiento correspondiente. Con la ordenanza 269 lo que se hizo es establecer un error técnico de medición que se llama el ETAM, en el cual me da un porcentaje de variación que no necesito realizar el trámite que me determine la 269. Yendo al ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo en mi escritura, tengo que son 1000 metros, así consta también en el registro de la propiedad que tengo los 1000 metros, pero hecha la medición correcta no ha tenido esa superficie, ha tenido 1002 metros, ¿sí? De acuerdo a la ordenanza, esos 2 metros estaría dentro de este error técnico de medición, entonces no tendría que hacer el trámite que me establece la 269. Entonces, ¿cuál es el trámite, doctor? Perdón, Cristian, ¿cuál es el trámite que tiene que hacer? Ya, con la ordenanza 269, cuando excede de este error técnico de medición, tiene que acudir a la Oficina de Gestión de Bienes, en la cual tiene que presentar un levantamiento topográfico, ¿sí?, respecto de la propiedad, los títulos y obviamente la solicitud en el cual se regule este excedente o esta diferencia. Cuando hay excedente, es decir, que la superficie es mayor de la del título, me van a hacer una resolución y a cobrar por esa diferencia, ¿sí? Y esa diferencia, esa resolución va a ser el título que yo voy a tener respecto de ese excedente. Es por eso que en el registro de la propiedad se va a inscribir ese excedente como una nueva adjudicación, ¿sí? Es decir, yo voy a tener 2 títulos. ¿Por los 1000 y por los 2 metros? Sí, es decir, yo tengo, no, es un poquito mayor, el CELETAM va un poco mayor. Okay. Por ejemplo, si yo tengo de 1000 a 1200, por esos 200 voy a tener mi otro título, que es la resolución donde me están adjudicando por parte del municipio esa diferencia. Ya, es como que tuviese 2 propiedades. Ah, sí. Ya. O sea, pero si son como en el caso que le decía hace un momento, solo 2 metros. No necesito hacer el trámite porque está dentro de ese error técnico de medición. Ya. ¿Sí? Entonces la superficie que quedaría es la del título. O sea, ¿cuándo se considera un error técnico y cuándo no se tiene otra denominación? ¿Cuando excede los 100 metros o los 200? En la ordenanza se estableció una fórmula en la que se establece este error técnico, pero es una fórmula que aquí hay que aplicarla en función de la superficie del lote que consta en la escritura con la que aparece, por ejemplo, en catastros o en la realidad. Es decir, que ante una eventual venta de esta propiedad de 1000 y los 200 metros con la resolución, no se la podría vender como un solo cuerpo cierto, sino que se tendrían que marginar, por ejemplo, en los 2 títulos, una eventual venta de este terreno de 1200. Claro, es que... Están hablando entre abogados, que es el cuerpo cierto. Ya. El mío es un cuerpo mentiroso, no, entonces. Lo que pasa es que nosotros hablamos de un cuerpo cierto, que cuando usted compra una propiedad, usted compra tal como la ve. Ya. Es decir, si existen diferencias en más o en menos, no importaría. Pero justamente esos son los problemas que surgen para que exista esta ordenanza, para que la propiedad quede realmente, se sepa cuál es la superficie real del predio. Y ese es el cuerpo cierto. El cuerpo cierto es cuando yo compro sin determinarlo, ¿sí? El cuerpo cierto y real sería cuando tengo una medición correcta. Ya, ok, me queda claro. Ahora sí, porque cuerpo cierto, yo ahí soy comunicadora, no abogada. Entonces, por favor, a ver. Sí, precisamente vale la pena esta aclaración, porque a veces los abogados pecamos de hablar técnicamente pensando que toda la gente entiende esos criterios. Al momento de realizar una venta de este terreno de 1200 metros, ¿requeriría yo como antecedente tener los 2 títulos? Es justamente, en el momento que yo tengo
A mí me están adjudicando y voy a tener 2 títulos. El de la propiedad como tal que adquirió originalmente, más esta adjudicación que me está